Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo. Les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. Este año la misión Perseverance de la NASA logró tocar suelo marciano. Su objetivo principal es recolectar un poco de suelo del planeta rojo y traerlo a la Tierra en una futura misión. El ingeniero argentino Miguel San Martín, colaborador de la Agencia Espacial Estadounidense y experto en el desarrollo de sistemas de navegación, repasó la larga historia de exploración del planeta vecino. Digamos, la humanidad desde que vio los cielos ha estado fascinado por ese planeta rojo por, diría, milenios, que ha sido, digamos, observado con gran curiosidad, y la fascinación de la humanidad por Marte se remonta a cientos y cientos de años. La NASA empezó a estudiar Marte en los años 60, así que la NASA comienza con vuelos rasantes con las famosas Mariner. Después, en los años 60, después se ponen en órbita. Y hacen observaciones orbitales, y bueno, y después en el año 1976, Viking intenta y tiene éxito en aterrizar dos vehículos en la superficie de Marte. Fueron los primeros en hacerlo exitosamente. Y ahí es cuando desarrollamos un nuevo sistema de aterrizaje. El Mars Pathfinder no era una misión puramente científica, sino para desarrollar un sistema económico de llegar a la superficie de Marte con un lander o con un vehículo robótico. Desarrolló esa tecnología de bolsas de aire, se demostró positivamente, funcionó, y también probamos como un experimento al vehículo robótico Sojourner, que también fue un gran éxito porque, a pesar de que no llevaba en ese momento grandes instrumentos científicos, probó el concepto. Y eso abrió las puertas para que después vengan Spirit y Opportunity en el 2004, que hicieron grandes descubrimientos científicos y probaron que donde habían aterrizado en Marte, ¿no es cierto?, en una época era un lugar, digamos, que había tenido agua en estado líquido por cierto tiempo, digamos. Phoenix fue también una misión muy importante, que fue, digamos, a explorar las zonas más cerca de los polos, y descubrió agua congelada bajo la nave espacial en sí misma. Y bueno, después vino obviamente Curiosity. Los científicos no solamente probaron de que en el pasado había agua en estado líquido con un pH favorable para la vida, pero también de que todos los elementos necesarios para la vida, fósforo, nitrógeno, todos los elementos necesarios habían estado ahí, ¿cierto? Incluso detectaron carbono, algo que Viking había fallado en hacerlo. Y eso ya abrió las puertas para la Perseverancia, donde va a aterrizar en Jezero Crater, va a tomar muestras que van a ser tomadas con el mayor potencial, digamos, de que tengan firmas biológicas que indiquen la presencia pasada de la vida, y van a tomar esas muestras para que en la otra misión traerlas de vueltas a la Tierra para analizarlas acá en Tierra. Así que eso cerraría un ciclo muy importante de investigación de Marte cuando tengamos esas muestras acá en Tierra, para poder analizarlas con todos los instrumentos más sofisticados que tenemos, que serían muy difíciles de llevar a Marte, así que es mucho mejor traer un pedazo de Marte a la Tierra que llevar todos los instrumentos a Marte. Y es algo siempre muy emocionante y muy lindo de formar parte, porque va a ser una experiencia fantástica, otro intento de aterrizaje en el planeta Marte, y siempre hay riesgos para aterrizar en Marte. Simplemente el intento de hacerlo es en sí mismo una celebración. La inversión insuficiente en investigación y desarrollo en cualquier lugar del mundo se traduce en dependencia tecnológica, bajos salarios, altos niveles de pobreza y, como lo hemos visto por la pandemia, en una gran vulnerabilidad de la población. Por eso la UNESCO recomienda que los países inviertan al menos el 1% de su riqueza, pero es una cifra que no se logra en la mayoría de las naciones. La científica brasileña Alicia Trinidad Lima, recientemente nombrada al frente de uno de los institutos de salud más grandes de América Latina, habló al respecto de este tema.
En la batalla contra la pandemia del coronavirus, una mujer comanda por primera vez en 120 años el mayor centro de investigación científica en salud de América Latina. Para Nicia Trinidad Lima, presidenta de la Fundación Osvaldo Cruz, se trata de un hecho histórico para el que hay que tener garra. Nossa sociedade ainda é muito marcada pelo machismo, que muitas vezes... Nuestra sociedad aún está muy marcada por el machismo que muchas veces no es invisible. Para el caso de la mujer, la percepción de lo que es autoridad y de cómo se ejerce tiene una influencia muy grande. Entonces, creo que hay que tener una garra mayor en ese sentido. Como se exerce autoridade, isso tudo tem uma influência muito grande. Então, acho que há que ter até uma garra maior neste sentido. A sus 63 años, esta socióloga que lleva más de media vida con la Fiocruz sabe que su cargo actual es tan solo un peldaño de los pocos que se han abierto en la ciencia para su género. Lima asegura que se requiere de una agenda que favorezca la participación de las mujeres. Necesitamos políticas públicas que valoricen y que permitan efectivamente dar condiciones para el trabajo de la mujer en esa posición. Para Lima, la ciencia en Brasil ha demostrado una capacidad increíble en todas las áreas del conocimiento, pero se necesita un refuerzo de las inversiones que pueda garantizar la estabilidad de los recursos para el sector. La ciencia está dando las respuestas en esta pandemia. Es hora de profundizar las tesis de que la ciencia no debe ser vista como un gasto en este momento. Debe ser vista como inversión y como una salida a la crisis. Entonces, en esa perspectiva estamos trabajando. La gestión de Lima en la Fiocruz se ha basado en la promoción del valor social de la ciencia en Brasil y en realizar acciones que acerquen la ciencia a la sociedad. Para ella es fundamental inculcar estos valores desde la infancia y por eso la entidad forma parte del Programa de las Naciones Unidas Mujeres y Niñas en la Ciencia e impulsa programas en educación básica que estimulan la vocación científica en las menores. Los arrecifes coralinos tropicales son los ecosistemas más diversos que existen. No obstante, en los últimos 30 años el 50% ha muerto y de no cambiar esta tendencia, el 90% del total restante podría desaparecer durante el próximo siglo como efecto del cambio climático. Anticipándose a esta catástrofe, investigadores brasileños buscan reproducir in vitro algunas especies de coral. La congelación de gametos, que son las células reproductoras, y la inseminación in vitro de las mismas, se ha convertido en una de las esperanzas para la supervivencia en el mundo de los arrecifes coralinos, que para los especialistas en Brasil están más amenazados que la propia selva amazónica. Un grupo de científicos brasileños de diversas áreas descongeló entre octubre y diciembre gametos que eran conservados desde hacía un año a bajas temperaturas, con semen y óvulos de los corales, y comprobó que entre el 35 y el 40% presentaron resultados promisorios con espermatozoides vivos. Así lo explicó el profesor Leandro Godoy de la Facultad de Agronomía y doctor en zootecnia de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre. Una vez que se consigue definir y ejecutar un protocolo de congelación adecuada, la célula preservada puede durar por tiempo indeterminado. La llamada técnica de criopreservación aplicada a corales comenzó en Hawái en 2006 y después fue utilizada por científicos de la Universidad de Taiwán. Actualmente el proyecto brasileño es el tercero en el mundo y el único desarrollado en el continente americano con ese tipo de biotecnología. Si el proceso es bien hecho, y bien hecho significa retirar cualquier molécula de agua del interior antes de la congelación para que no tenga formación de cristal de hielo y que así consigan mantener viable la célula, el tiempo no importa. Ella puede durar una semana, un año, 10 años, 50 años, 100 años teóricamente. Ya fisiológicamente hablando, es como si el tiempo no pasase. Especialistas de todo el mundo coinciden en que un 50% de los arrecifes coralinos ha desaparecido en el planeta
Y por causa del calentamiento global, de la pesca indiscriminada, la contaminación de los océanos y hasta el turismo irresponsable, ese tipo de formaciones pueden desaparecer totalmente a finales de este siglo. Para Miguel Mies, doctor en Oceanografía de la Universidad de Sao Paulo y coordinador de investigación del proyecto Coral Vivo en Porto Seguro, el peligro para este ecosistema es mayor que para los bosques amazónicos. Todo el mundo sabe muy bien de la importancia de la selva amazónica, pero no saben casi nada de los arrecifes coralinos, y los arrecifes coralinos están muchísimo más amenazados que la selva amazónica hoy en día. Proyecto Coral Vivo es una institución científica con una base en Porto Seguro, pero cuenta con una amplia red de trabajos de investigación de arrecifes coralinos que opera en todo el litoral brasileño, ahora con el respaldo del proyecto de la Fundación Grupo Boticario, liderado en la parte técnica por Godoy y su equipo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los insectos complementan la dieta de 2.000 millones de personas en el mundo, principalmente en África, Asia y América Latina. Este hábito, que ha estado siempre presente en la conducta alimentaria del ser humano, podría tener un auge como medida de mitigación del hambre en el planeta gracias al gran valor proteico que poseen los insectos. En Guadalajara, científicos mexicanos indagan más sobre este tema. Tassens, conocido como el chapulín de milpa, representa un gran problema para los agricultores por ser una de las plagas que invaden algunos cultivos en México, pero también representa la posibilidad de producir ingredientes de alto contenido proteico para la industria de la alimentación. La entomofagia o ingesta de insectos es una práctica que se realiza en México desde antes de la conquista española. Su bioconversión a proteína es mucho más eficiente que los procesos convencionales y es más amigable con el medio ambiente. El consumo de agua en una granja de insectos es por mucho inferior a una granja porcina o con ganado, por ejemplo. Además, la recolección de insectos no pone a la especie en peligro de extinción. Los alimentos ricos en proteína, como los elaborados a partir del chapulín de milpa, representan una excelente opción para las personas con deficiencias nutricionales. Aportan aminoácidos y su consumo genera mayor sensación de saciedad, con el fin de lograr que en el futuro los productos elaborados a base de esta proteína se produzcan a gran escala. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Síganos en nuestros canales de Telegram y WhatsApp. El uso de Internet ha transformado radicalmente nuestra forma de vida, la mayoría de las veces en un sentido positivo, dándonos acceso a bienes y servicios. Pero también es una herramienta que ha sido utilizada con fines criminales como la suplantación de identidad y el chantaje a través de imágenes sexuales. De allí la necesidad creciente de monitorizar lo que sucede en las redes sociales, una actividad que se conoce como patrullajes virtuales. El incremento en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones también ha elevado el accionar de los delincuentes. Para ello, la policía creó un grupo especializado que patrulla las plataformas digitales, rastreando las nuevas modalidades de delitos. Somos unos grupos de investigadores y analistas. En el área metropolitana la conformamos 6 funcionarios. Nosotros, como funcionarios de la ciberpatrulla, realizamos diferentes patrullajes en todas las redes sociales, diferentes páginas de web, redes sociales como el Facebook, Twitter, Instagram, verificando el paso a paso o el día a día qué sucede en las redes sociales, si todo lo que se publica en las redes sociales es veraz. Buenas tardes. Una señorita para poner una denuncia. Buenas tardes. Bienvenida, ¿en qué le puedo colaborar? Es tan amable que necesito colocar una denuncia. Las denuncias en el CAI virtual por las acciones como suplantación de datos se han elevado en un 175%, así como las de sexting. Él me dice que si no vuelvo con él, va a publicar esas fotos en las redes sociales. Las armas que tenemos nosotros para combatir estos ciberdelincuentes son la tecnología que nos abarca como el buen internet, los equipos de cómputo, tenemos también
los programas de software para detectar si esos perfiles o esas publicaciones que se realizan son verdaderas. Profesionales en informática forense de la policía reciben a diario dispositivos para extraer información y datos que contribuyan a los procesos investigativos. La información que se extrae en estos laboratorios, imágenes, videos, conversaciones de WhatsApp, conversaciones de Messenger, audios y todo lo que son archivos de diferentes formatos, MP3, MP4, se le exportan al funcionario solicitante. A febrero de este año, las ciudades más afectadas por los delitos informáticos son Bogotá, Cali y Medellín. Según un informe de las Naciones Unidas, cada año el mundo genera unas 48 millones de toneladas de basura electrónica, una cifra que equivaldría a multiplicar por 4.500 el peso de la Torre Eiffel. En un rincón rural de Panamá, un joven mira con creatividad y talento lo que para otros son tan solo desperdicios. En un siglo XXI en el que el medio ambiente nos demanda migrar hacia el reciclaje. Aquí, en Villa Carmen de Capira, vamos a conocer hoy a Rommel. Este joven emprendedor busca todo tipo de artefactos en distintos puntos, incluso en ríos, para que estos no caigan al mar. ¿Y qué hace con estos artefactos? Construye distintas figuras, entre ellos carritos y algunos transformes. Conozcan. Con 24 años de edad, Rommel Bravo sueña en grande. Es el menor de 4 hermanos. Estudió bachiller en letras en la secundaria, pero en el camino despertó su amor por la manualidad y aprendió a convertir lo que otros consideran en basura en arte. Empecé así como a hacer camioncitos de lata entre partes de refrigeradora, partes de zinc, pero no tenía muchos detalles en ese tiempo. Sino que fue que yo fui así armando y desarmando y volviendo a hacer varias veces hasta que conseguía uno mejor. Fue algo como espontáneo que lo fui aprendiendo así como por ensayo y error. Todas cosas que botan por ahí cerca que yo las voy a buscar en bicicleta. Y una de las lavadoras esas estaba en la orilla del río. El síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista, no han sido limitantes para que él siga creando y creando. La mayoría de las personas con Asperger tienen capacidades similares al resto de los individuos. Se estima que un 10% de ellos tienen capacidades intelectuales y creativas superiores al resto de los seres humanos. Sus obras incluso se exponen en restaurantes como este, ubicado a orillas de la Vía Interamericana. Algunas sí las tengo para exhibición fija aquí, que son unos pocos, pero cuando se llega la oportunidad de venderlos, los vendo para que decoren. Por ejemplo, allá aquí cerca hay un restaurante donde me han comprado varias piezas para decorar y también he vendido piezas para hacer películas. Quisiera hacer como una especie de parque de reciclaje. Una muestra de convertir un desecho incluso en energía fue puesto a prueba con una máquina caminadora impresionante. Quienes estén interesados en reciclar, adquirir una de sus creaciones o donar, pueden encontrarlo en Mini Truck Art en Instagram y Twitter. Con cámara de Guillermo Jiménez, Betseray Richards, CERTV Noticias. El legado de los antiguos romanos ejerció una influencia significativa en las culturas posteriores que todavía se siente en todo el mundo, pero de manera fundamental en naciones como España. Las invenciones o innovaciones romanas fueron tan efectivas que continuaron en uso o fueron redescubiertas más tarde para servir como modelos en muchos aspectos de la sociedad humana, desde las leyes y la organización militar y religiosa hasta la ingeniería de los baños y las termas.
El gobernador y militar Marco Cornelio Nigrino, nacido en el año 40 del siglo I en Edeta, lo que es la actual Giria, aspiraba a ser emperador. No lo consiguió, pero sí logró para su pueblo uno de los conjuntos arquitectónicos más singulares e importantes de la Hispania romana, el santuario oracular y las termas romanas de Mura. Santiago Tormo, profesor y doctor por la UPV, acaba de ganar el premio de investigación Demetrio Ribes por su estudio sobre la funcionalidad hídrica y térmica de estos complejos termales. Mi trabajo de investigación se ha centrado en poder estudiar cómo deberían de funcionar esas termas. Cuánta carga térmica, lo que debería de ser cuánta carga de madera era necesaria para encender los 3 hornos, las temperaturas que se alcanzaban en cada sala, los tiempos necesarios para cada abertura o cerrar lo que eran los conductos de ventilación, encender los hornos, apagarlos, un poco el hecho de la vida cotidiana que tendría una terma. El día en las termas comenzaba con el encendido de los hornos 2 horas antes de la apertura de las termas y poco a poco se iban abriendo los conductos de ventilación, desde el más lejano al más cercano. Una vez calefactadas las distintas salas, se reducía la entrada del aire para aprovechar todo el calor que generaba la madera. La eficiencia energética era una prioridad para los romanos. Es una ingeniería fantástica porque medían exactamente hasta el mínimo espesor necesario para que el aire pudiera circular rápidamente, pudiera llegar a todos los extremos. Los materiales más resistentes se tenían que poner en las bocas donde estaba el fuego, podía resistirlo. El ladrillo, que tenía una carga térmica mejor para transmitir esa conductividad térmica, las ponían donde era necesario. Todo lo que es el hipocausto se gestionaba a través de una sala de arcos que podía permitir la circulación del aire de una manera muy efectiva. Las termas romanas eran una de las instalaciones más complejas en cuanto a ingeniería y construcción, ya que requerían controlar perfectamente los efectos del fuego, el agua y el aire. Los romanos hacían construcciones muy grandes, puentes muy grandes, sabían traer agua desde un sitio a otro con conductos, acueductos, pero lo que es la ingeniería de poner en marcha un complejo como eso era el máximo nivel de exigencia que se le podía dar a ingenieros y arquitectos en aquella época. Entre los años 2009 y 2012, Santiago Tormo, que es arquitecto técnico, participó en los trabajos de reconstrucción de las termas. Ahí surgió su inquietud por saber cómo los ingenieros y arquitectos romanos consiguieron una funcionalidad tan perfecta. Pero os digo, compañeras, que la ley es sola de ellos, que las hembras no se cuentan, ni hay nación para este sexo. Son versos de Carolina Coronado, la poeta del Almendralejo, feminista de avanzada que enfrentó el machismo imperante con sus escritos. Una mujer que, como vemos en la siguiente historia, bien podría ser considerada una influencer de la palabra del siglo XIX. Carolina Coronado fue mucho más que una poetisa, cronista, ensayista, dramaturga y hasta corresponsal de prensa en el extranjero. En una época en la que las mujeres no podían cursar estudios superiores, ella usó la palabra para denunciar el machismo. Ellos las dejarían estudiar y examinarse si hubieran de recibir siempre calabazas. Tiró de ironía para revolucionar el Madrid de mediados del siglo XIX con sus punzantes reflexiones y su imagen rompedora. Si pudiésemos imaginarla hoy día, y los jóvenes van a entenderme bien, podríamos llegar a hablar de que podría ser una influencer en el sentido de la palabra. Su Almendralejo natal recuerda su legado en plazas, teatros y calles, igual que Plasencia ahora promociona a su ilustre Inés de Suárez. Aunque aquí nació en 1507, esta conquistadora nata con alma de guerrera que llegó a fundar Santiago de Chile, su nombre no aparece en los archivos municipales. Aquí en Plasencia, en los fondos documentales de los archivos, no aparece porque debería de ser de origen humilde. La figura de Inés de Suárez ha trascendido, sobre todo en Chile la quieren muchísimo. La figura que hoy recibe al visitante en el Museo Nacional de Arte Romano, hace 2000 años ya coronaba emérita Augusta. Es Livia, emperatriz del Imperio Romano, esposa del fundador de Mérida y feminista pionera en los derechos de la mujer.
y ella misma rompió ciertos tabúes con respecto a la presencia de las mujeres en actos públicos, presentándose ella en esos mismos actos, acompañando a su esposo. Su legado, como el resto, es fuente de inspiración para futuras generaciones de extremeñas. No importa la edad ni los virus, para dejar huellas solo hay que pisar fuerte como ya hicieron sus antepasadas. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de su plataforma hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.